Bueno, comenzamos. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Vale, déjame. Wow, es difícil ver ese video y que a uno no se le haga el guarapo. Gracias, Antonio, bienvenido. En nombre de la Escuela de Comunicación Social, tu casa, y bueno, de Radio Deporte 1590M, te doy la bienvenida a este encuentro con nuestros jucavistas. Creo que no necesitas presentación, pero el protocolo dice que lo debo hacer, así que voy con eso. Antonio José Díaz Fernández nació en Caracas el 12 de junio de 1980, comenzó a entrenar muy jovencito, a los 6 años de edad. Por allí leí que no fue muy fácil, pero que con empeño lograste, ya nos vas a contar todo lo que has logrado, Así que es. es una belleza de historia. El primer triunfo internacional fue en el Campeonato Juvenil de Karate en 1993. Y a partir de ahí, yo no les quiero contar todo lo que esta belleza de muchacho ha logrado. Has estado en el podio del Campeonato Mundial de Karate Do en la modalidad de kata en 8 oportunidades, llevándote 2 veces la medalla de oro. Y bueno, lo que te llevó al campeonato, a convertirte en campeón mundial de la categoría. No les voy a contar el resto de medallas que se ha ganado, sino que les voy a decir que fue reconocido como el atleta más ganador en competencias individuales en la historia del Campeonato Mundial de Karate de la WKF, y eres récord Guinness. Aunque yo creo que la medalla más bonita que tiene Antonio se llama Antonio Fernando. Antonio Así es. Fernando, y te dice papá. Esa es la medalla más bonita. Quiero contarles también, y para darle la bienvenida a nuestro maravilloso invitado, y no voy a terminar de agradecerte eternamente este encuentro, que Antonio es comunicador social, egresado de nuestra escuela, y yo le voy a meter allí un inciso del primer grupo de periodismo deportivo. Ya esa materia cumple 18 años este año. Bienvenido, Antonio, gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, profe, súper contento de poder estar acá. Me trae muy buenos recuerdos esa época de la universidad, de ese grupo de periodismo deportivo. Incluso, a pesar de que, bueno, mi especialización no fue en el periodismo, sino en comunicaciones publicitarias, cuando vi que estaba esa materia optativa, de una vez decidí que tenía la posibilidad de tomarla, la tomé y la disfruté muchísimo. Creo que fue una época muy bonita. Y bueno, de ahí también varios compañeros sí se dedicaron al periodismo deportivo. Entre ellos estaba también Adriana Flores. Recuerdo que estaba también en ese grupo. Y bueno, es bonito estar de nuevo, aunque sea de esta manera, a la distancia, en las aulas de la universidad. Así es, así es. Agradeciéndole, si algo tenemos que agradecer, que yo creo que no, pero bueno, agradeciéndole a esta situación que nos permite estos encuentros con gente maravillosa como tú. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos cuentas de esos inicios que yo les decía a nuestros compañeros, ¿no?, a quienes nos están acompañando, que no fueron fáciles, pero que ahí con entusiasmo, con fe, con compromiso, lograste todo lo que lograste? Sí, bueno, en estos días me ha tocado también compartir en algunas ocasiones esa historia, eh, un poco como a través de una charla motivacional, ¿no? Y, y recuerdo, pues siempre trato de resaltar que cuando empecé a hacer karate,
primero, bueno, fue gracias a mi papá. Como niño, copiándolo, porque él a veces practicaba en la casa, yo de muy pequeñito lo imitaba, y nunca fue forzado, pues, o sea, él vio que me gustaba, me empezó a enseñar, y bueno, en el momento que ya tenía la edad para entrar a una escuela de karate, me llevó, y, y a ver si me gustaba, ¿no? Y comenzó, yo lo disfruté, y esa creo que fue una de las claves, ¿no? Hoy en día viéndolo con madurez y viendo un poquito ese principio. Eh, Cómo disfrutaba yo el ir al dojo, que es como llamamos nosotros el lugar de entrenamiento, cómo disfrutaba yo el ir a entrenar. Iba más allá de una competencia. En ese momento yo no, cuando empecé era practicar, era una actividad recreativa y no estábamos, digamos, buscando que ganar una medalla o algo. Por supuesto que siempre mi papá decía que quería que yo llegara a cinturón negro, ¿no? Esa era como la meta, más allá de decir que quería que fuera campeón mundial o que quería que fuera un campeón de karate. Entonces, por eso al principio para mí no había ninguna presión de que tengo que ganar, tengo que ir a un evento a ganar. Incluso comencé a competir ya después de varios años practicando. Y estas primeras competencias, la experiencia no fue muy buena, ¿no? No tuve buenos resultados. Yo siempre digo también que no era el niño más atlético dentro del grupo, o con tal vez ese que ves y dices es un prospecto, pero, pero la clave para mí era que yo lo disfrutaba muchísimo y eso me hacía ser muy constante y estar ahí siempre, ¿no? Todos los días. Y creo que eso hizo que mis maestros también, o las personas que tuvieron la oportunidad de enseñarme, vieran ese deseo y esas ganas y tuve esa respuesta positiva de que me dedicaron también más tiempo, ¿no? Entonces poco a poco fue como de alguna manera eh, esa combinación de cosas permitiendo que yo fuera constante, que siguiera en la disciplina y poco a poco ir mejorando y obteniendo cosas, algunas metas que me iba planteando, pues. Claro, alguna vez en ese inicio que cuentas que no fue tan fácil, dijiste esto como que no es lo mío. O sea, ¿alguna vez hubo alguna duda o dijiste, no, yo lo voy a lograr porque sí, más allá quizás, como dices tú, de las competencias, voy a llegar al menos al cinturón negro, a la meta? Sí, o sea, yo creo que siempre hay momentos en los que hay dudas, en los que tiene tal vez ese pensamiento eh, digamos, negativo, ¿no? Te pasa por la cabeza, pero eh, cuando estás haciendo algo que disfrutas, creo que eso te permite sobreponerte, pues, a esos momentos difíciles, ¿no? Eh, Como decía, cuando comencé no era el niño que se proyectaba como que iba a lograr cosas importantes y de alguna manera eso me no es que no me frenó, pero sí fui poco a poco logrando distintas metas, ¿no? Fui logrando metas en cuanto al karate. Tenemos las cintas, ¿no? Entonces iba logrando pasar de cinta, aprendiéndome otros katas. Y entonces siempre había algo que me mantenía motivado dentro de la práctica. Qué bueno esto, porque con empeño se pueden lograr las cosas. Antonio, llegó un punto en el que tuviste que, o sea, nunca tuviste que decir si los estudios o lo que estabas haciendo o la disciplina, porque evidentemente los que te conocimos en la universidad te vimos haciendo las dos cosas. Cómo lograste combinar los estudios y tu carrera como atleta? Mira, sí, sí, yo creo que justamente en el momento que mi carrera tal vez empecé a tener o empezó a despegar un poco, ¿no? Ya una vez que logré entrar a la selección de Venezuela eh, y ir logrando cosas importantes, como que ese momento en que también empecé a competir más afuera, a tener más participación en eventos, sobre todo en Europa, estaba como empezando la universidad. Y, y tal vez el karate es difícil verlo como un deporte eh, profesional o un deporte a nivel de deportes que mueven muchísimo dinero como el fútbol, como el básquet.
el golf, hablando de deportes individuales, o el tenis. Entonces era algo como que, bueno, sí, competir en el karate prácticamente era como algo, una actividad paralela, pero como que en la mente de las personas que tenía siempre alrededor era que tenías que hacer algo más, ¿no? Y por supuesto tenías que estudiar. Y siempre he estado, independientemente de que hagas un deporte profesional, creo que los estudios son importantes, ¿no? Entonces yo siempre quería estudiar, quería por supuesto tener un título universitario y comencé a estudiar comunicación porque de alguna manera sentía que me iba a dar herramientas también para utilizar incluso dentro del deporte, ¿no? Yo buscaba la manera de ver cómo lo podía ligar, incluso en un momento pensé en ese mismo tema del periodismo deportivo o del mercadeo deportivo. Y por ahí iba un poco, ¿no? Yo siempre trataba, todo lo que veía en la universidad trataba de, lo iba relacionando con el deporte, ¿no? Cómo lo podía aplicar o en mí como atleta, o en la federación, o en una asociación, o sea, o en el club, cualquier cosa, ¿no? Siempre trataba de buscarle la relación. Y, y por supuesto que, como te decía, en ese momento no era que yo decía, bueno, pensaba que iba a vivir del karate o solo de competir del karate, ¿no? Tenía ejemplos de personas que sí, que tal vez se habían dedicado, habían abierto escuelas y eso les permitía tal vez vivir del karate de esa manera, pero como atleta, como competidor, era algo que tal vez se veía un poco difícil. Incluso muchas veces era complicado conseguir los recursos para viajar o para costear tu carrera, ¿no? Y todavía hoy en día pasa. Pero creo que de alguna manera todo esto me agarró un momento en el que karate empezó también a crecer, empezó a abrirse también a que los eventos fueran más grandes, a la inclusión de algunas marcas comenzaran a invertir también en el deporte, algunos patrocinantes. Todavía creo que estamos un poco en pañales comparado con muchos otros deportes, pero ha sido un cambio muy, muy grande y hoy en día vemos también cómo hay muchos atletas deportistas o atletas de karate que se dedican de lleno a ser atletas, ¿no? En algunos casos, incluso porque sus institutos de deporte o sus gobiernos los tienen de alguna manera como, vamos a llamar, como empleados, ¿no? El caso de Hong Kong, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, incluso haciendo algunas asesorías en algunos de sus equipos, tienen un instituto de deportes en donde viven los atletas y tienen un salario que está a nivel de algún profesional que se haya graduado de la universidad, ¿no? Entonces, eso les permite a ellos concentrar su trabajo, pues, el entrenamiento, y tienen ahí todas las condiciones. Hay otros atletas que, bueno, cuentan con más apoyo en cuanto a patrocinantes. Entonces, ha ido creciendo, el deporte ha ido creciendo. Pero en ese momento, pues yo decía, bueno, yo quiero también tener mi carrera y no lo veía como que me iba a dedicar completamente al karate, pero tenía que llevar las dos cosas de la mano, ¿no? Balanceadas. Y fue difícil. Creo que una de las claves fue organizarme y también el poder de alguna manera contar, bueno, con el apoyo tanto de la Escuela de Comunicación. En ese momento siempre estuvo muy, muy dispuesta a colaborar, y de los profesores. Eh, creo que también cuando tú haces o sea, yo siento que siempre hay como un tema eh, sí, de que las cosas se van dando cuando tú las haces bien, ¿no? O sea, cuando tienes la disposición de hacerlas bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo fui un estudiante de 20, ¿no? O con el mejor promedio, pero bueno, tenía, o sea, yo no es que iba mal, no es que estaba raspando las materias, y los profesores veían que yo estaba haciendo un esfuerzo y que llevaba también mis materias bien, ¿no? Entonces, cuando iba a pedirles que necesitaba un cambio de fecha o que necesitaba algo extra, siempre había una manera, o sea, o ellos veían que me ayudaban a buscar una manera, ¿no? A veces era más difícil, porque a veces era hacer trabajos extra, a veces era eh, presentar exámenes con más materia de la que tal vez iba normalmente. Entonces, ellos me daban las opciones y yo decía, bueno, esta es la opción que tengo que adaptarme y tengo que hacerla, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó, el ver por lo menos la puerta a una posibilidad para ir logrando llevar las dos cosas. Yo en ese momento entrenaba en el Instituto Nacional de Deportes, que queda muy cerca de la universidad. Ahí está el Centro Nacional de Karate. Y,
y entonces, bueno, me organizaba, pues iba a veces a entrenar muy tempranito en la mañana a la federación, de ahí me bañaba y salía a clases, o a veces iba a clases, terminaba una clase y me iba para el entrenamiento. Entonces, mi vida en la universidad no fue tampoco de pasar mucho tiempo dentro de la universidad después de las clases, ¿no? Era prácticamente llegar en el horario de clase, salir, ir, volver. Entonces, fue difícil, pero cuando veo, lo disfruté. O sea, no es que digo, ay, no disfruté porque no podía estar acá. O sea, pude hacer las cosas que quería, tuve mi grupo de amigos, eh, compartí también, hice muy buenas amistades en la universidad, pero al mismo tiempo entendían pues ese ritmo que yo tenía. E incluso muchos de ellos me ayudaron también en muchas oportunidades, muchas ocasiones, a poder terminar muchos de los trabajos y de las asignaciones. Sí, eso te iba a preguntar, si tuviste, bueno, ya nos contaste que tus profesores generalmente fueron flexibles cuando les contabas que tenías alguna competencia y tal, y tus amigos, o sea, te apoyaban, te acompañaron a alguna competencia. Sí, 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 tuve la oportunidad de que me vieran incluso competir en algunos eventos. También representé a la universidad en 2 oportunidades en los Juegos Universitarios, en los UINES. Eh, y recuerdo que, bueno, compañeros de otras materias, pues, que estaban en selecciones de otros deportes, de otras carreras, nos apoyamos, ¿no? Y yo fui a verlos a ellos vinieron a verme. Entonces, fue una época bonita. Yo creo que es una época que me llenó muchísimo de cosas positivas y, y que la disfruté, pues a pesar de ir teniendo ese compromiso ya cada vez más fuerte con el deporte, pude disfrutar mi época de universidad. Qué bueno, qué bueno, eso es interesante. Nos decías que escogiste comunicación porque sentías que te iba a dar, y le recuerdo a quienes nos están acompañando, que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, la van poniendo allí, yo se las voy leyendo, Antonio. Que esperabas tener algunas herramientas en la carrera para tu vida como atleta, y si lo lograste, si a veces usas cosas que viste en esos salones de esa colmena en tu vida como atleta. Sí, sí, creo que me ayudó muchísimo, incluso de alguna manera, eh, eh, como un atleta de un deporte no tan tradicional, era a veces difícil eso, pues tener tal vez espacios en medios o que los resultados que uno tenía se difundieran, ¿no? Entonces, yo siempre tuve como esa visión de ponerme tal vez del otro lado, ¿no? No solamente del lado del atleta, sino también tratar de facilitarle el trabajo a los que estaban tratando de llevar la noticia, ¿no? O lo que uno hacía. Y de alguna manera poco a poco me fui convirtiendo yo como en mi propio jefe de prensa, ¿no? Y cuando tenía una entrevista, alguien me llamaba para hacer una entrevista y yo les mandaba todo mi currículum con todo lo que había hecho, fotos, les mandaba cosas. Entonces, siempre tenía como esa buena disposición o reacción entre los medios, ¿no? Porque les hacía como un poco más fácil el trabajo, ¿no? Porque eso, pues si vas a buscar una noticia, tal vez ibas a buscar una noticia de grandes ligas, estaba ahí, de fútbol estaba ahí, pero entonces ibas a buscar algo de karate y era más complicado. Hoy en día hay más acceso, ¿no? Hay más acceso a la información, pero en ese momento era como que más difícil. Entonces, bueno, yo trataba como de darles toda la información o también interesarlos y irlos metiendo un poco en el tema. Y eso me fue generando también una muy buena relación con muchos periodistas deportivos hasta hoy en día. Eh, 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 Cada vez que los veo, tengo oportunidad de compartir, hay esa relación muy directa, ¿no? En algún momento he tenido personas que me han ayudado, que han sido de alguna manera esa función como de jefe de prensa, pero yo creo que en la mayoría de mi carrera siempre la relación con muchos de los periodistas ha sido muy directa, ¿no? Y muchos me lo han agradecido, ¿no? Porque ha sido de esa manera. Por supuesto que hay un momento en el que, por temas de compromisos, de tiempo y todo, se va haciendo difícil manejarlo uno solo, pero
pero creo que esa visión de poder ponerse del otro lado ha sido muy importante para mi carrera. Bueno, eh, la verdad es que sí, es interesante todo el manejo con los medios y ya tú tienes ganado, porque a mí que me ha tocado tener esa relación, o sea, de este lado como periodista con los atletas, muchas veces a ellos se les complica contestar y ya tú tienes es decir, no saben cómo manejarse con los medios, etcétera, y ya tú tienes eso súper ganado. Me alegro escuchar que nuestra carrera la tienes siempre presente. Sí, Antonio, sí, aquí sí. te hacen una pregunta. Dice, Sensei Antonio Osu, aquí Carlos García. ¿Cuánto tiempo dedicaba a sus entrenamientos diarios? Soy practicante de Kyokushin. Kyokushin. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, Y me sí, sí. apasiona el kata. Ahí te está escribiendo Carlos Conas. Bueno, Carlos, un gusto primero que nada eh, el tiempo del entrenamiento, por supuesto, que varía muchas veces dependiendo de la competencia, ¿no? Eh, pero cuando tenía preparaciones para un campeonato mundial, a veces podía estar entrenando entre unas 5 o 6 horas diarias. eh, y básicamente casi todos los días, ¿no? A veces un día de descanso del fin de semana. Tuve la oportunidad de hacer muchas concentraciones también en Japón y a veces ahí los entrenamientos eran de lunes a lunes, ¿no? Eh, por supuesto que eso dentro del entrenamiento, la ciencia del deporte es también un campo, bueno, que es muy interesante, y todo lo que es la planificación del entrenamiento también, ¿no? Entonces, eso, ahí varían muchas cosas, pero digamos, para hacer como una respuesta general, eh, trato de siempre dividir mi entrenamiento como en dos partes, una parte técnica y una parte atlética. Eh, entonces, dedico más tiempo a una u otra dependiendo del momento que esté. Siempre, por supuesto, que esté más cerca de una competencia, va bajando la parte, la carga atlética y va subiendo lo técnico, ¿no? En estos momentos que no tengo eventos, no tengo competencias porque está todo prácticamente suspendido hasta el próximo año, estoy comenzando un poco a retomar el ritmo y tratando eso, de dividirlo en dos sesiones de entrenamiento que van entre 1 hora o 2 horas cada una. Antes de pasar a la pregunta que te hace Grace, tú hablabas que depende, por supuesto, de la cercanía de la competencia, me imagino el ritmo del entrenamiento, pero yo siempre le pregunto esto a los deportistas que conozco porque me da curiosidad saber qué pasa el día antes de la competencia. Algunos me han contado que no hacen tanto entrenamiento, sino hacen algunas cosas. Otros me dicen, no, yo lo que me hago, me siento, me como un plato enorme de pasta. Otros me dicen, yo procuro meditar. No, yo entreno todo el día para estar listo el día siguiente. Es decir, cada uno tiene como su estilo. Entonces, antes Sí. de hacerte la pregunta que dice Grace, que te hace Grace por el chat, quería preguntarte qué pasa el día antes de la competencia. Mira, para mí ese día es un día como de tratar de despejar un poco la mente, ¿no? Me gusta hacer una sesión bastante ligera de entrenamiento en la mañana, tratar de hacerla, o sí, generalmente en la mañana porque es la hora similar a la hora que generalmente estoy compitiendo, ¿no? Entonces hacer la sesión, si tengo la oportunidad de visitar el lugar del evento, pasar también por el lugar del evento y luego tratar de descansar, ¿no? Descansar, distraerme. Me gusta ver eh, películas, tal vez películas que ya haya visto, sobre todo películas relacionadas con el deporte, bueno, que sean también de alguna manera con un mensaje de motivación. Y, y al final del día, visualizar un poco la competencia, ¿no? Uso mucho ese ejercicio de la visualización. Entonces, bueno, si he tenido la oportunidad de ver el lugar de la competencia o es en un sitio que ya he tenido la oportunidad de participar, imaginar bien ese sitio, imaginar cómo va pasando todo el evento, el día de la competencia, eh, y tratar de ver cómo fluye todo de manera positiva.
Y una de las últimas cosas, por supuesto, es dejar todo listo para el día siguiente. Me gusta armar ese bolso que voy a llevar al evento. Es como de alguna manera un ritual de, eh, previo a ir al combate, ¿no? Entonces es el detalle en doblar mi uniforme, en guardar los cinturones, eh, cada una de las cosas la toalla que voy a usar, ciertas cositas, ¿no? No llevo mucho, al final no necesitas mucho, pero sobre todo el tema del uniforme, ¿no? Ese momento en el que doblo el uniforme es como un momento en el que le pongo una intención, ¿no? Esa es como mi armadura para ir al combate. Entonces, en ese momento le estoy como impregnando toda la energía a ese uniforme. Y bueno, luego tratar de no pensar mucho más en la competencia para poder descansar y dormir tranquilo. Bueno, vamos ahora sí a decirte la pregunta que nos hace Grace. ¿En algún momento te sentiste derrotado? ¿Cuál es tu mayor motivación? Y bueno, te manda un saludo. Muchísimas gracias, saludos Grace. Yo creo que sí, 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 tengo que responder que sí me he sentido derrotado, me he sentido desmotivado. Y no una, sino muchas veces, ¿no? Cuando cuento mi historia de cómo llegué a ser campeón mundial, hablo de todos los pasos que me llevó, ¿no? Y que no fue de un día para otro. Yo gané mi primera medalla mundial, fue una medalla de bronce en el año 2002. El campeonato del mundo de karate es cada 2 años. Repetí esa medalla en el 2004 de bronce en el 2006. En ese momento, después de haber ganado 3 medallas, me sentía un poquito como perdido. En ese momento no tenía un entrenador eh, fijo, había perdido en esos 3 mundiales. eh, 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 en el primero, bueno, que logré la primera medalla, para mí fue un gran logro, pero los 2 siguientes llegué a ir como favorito y había perdido con el mismo rival. Luego en el 2007 consigo un nuevo entrenador, un maestro japonés que ha sido mi mayor influencia en el karate y en muchas filosofías también de vida, ¿no? Porque él me enseñó, él tenía una frase muy simple, ¿no? Cuando estábamos a veces entrenando, eh, yo siempre tenía esa imagen de los maestros japoneses que había conseguido, que eran maestros muy rígidos, muy serios, y él era echador de broma, se reía a veces, claro, cuando tenía que ser serio, serio, pero además de eso, en cuanto a la técnica, era el mejor que había visto, más que todos esos que había visto serios y todo, que tenía muy buena técnica, pero él era increíble. Además de que tenía algo importante, que a pesar de la edad, él en el momento que yo lo conocí tenía ya casi 65 años, 66, y te demostraba él con su técnica las cosas. Entonces, ese enseñar con el ejemplo para mí era muy valioso, más allá de que te dijeran, hazlo más rápido, y tú dijeras, ¿cómo? Dale, rápido, pero él te decía cómo y además te lo mostraba. Entonces tú decías, wow, si él a su edad, con eso que te está diciendo de la técnica, lo puede hacer, funciona. Eh, pero él tenía una frase que para mí ha sido muy importante, no solo en el karate, sino en la vida, que él siempre decía, smile and relax, ¿no? Sonríete y relájate. Porque a veces uno se pone muy tenso, con mucha presión, entonces él decía, tienes que disfrutarlo, y yo creo que a eso va la vida, de disfrutar la vida y de relajarse, ¿no? A veces tanta presión, tanta tensión, qué dirán, qué espera el otro, que voy como favorito y este está esperando que gane, entonces todo eso te pone como un pocotón de peso encima que no te permite desarrollar tu potencial al máximo. Entonces, en ese momento aprendí mucho de él y bueno, logré subir un escalón en el Campeonato del Mundo del 2008, de pasar de ser tercero a ser segundo, perdí la final. Y en ese momento, bueno, también volví a sentir un poco esa desilusión bueno, yo creo que no lo pude lograr, pero bueno, lo intenté. Pero siempre he sido he tenido siempre ese espíritu de ser muy competitivo, y, y lo intenté una vez más, y justamente esa vez más que lo intenté, fue cuando logré ganar mi primera medalla de oro. Y después de haber sido 2 veces campeón del mundo, eh, cuando ya estaba a punto de retirarme, el karate logra entrar a las Olimpiadas, y yo digo, bueno, eh, qué oportunidad tan grande, y llega tarde, ¿no? Porque yo ya estoy con un pie afuera, ¿no? Entonces en ese momento dije, bueno, no me tocó, ¿no? Fue el primer pensamiento,
yo todavía no me había retirado, o sea, ya estaba para hacerlo, ya había dicho, tal vez me retiro en este mundial, eso era en el año 2016. Y, y luego me senté y justamente ese año viendo los Juegos Olímpicos de Río, pensé y dije, wow, yo me veo dentro de 4 años sentado frente a un televisor viendo los Juegos Olímpicos y estoy seguro que voy a decir que hubiese pasado si lo hubiese intentado, ¿no? Lo hubiese logrado, hubiese podido. Eh, y en ese momento creo que esa pregunta interna fue lo que me hizo tomar la decisión de decir, bueno, lo voy a intentar. Y mucha gente lo veía como que era absurdo intentarlo, otros se alegraron muchísimo, pero para mí lo más importante era que yo decía, bueno, es un sueño de toda la vida y por fin se presenta. Eh, Comencé ese camino y no fue un camino fácil porque, por supuesto, vienen subiendo nuevas generaciones, muchachos más jóvenes, la competencia cada vez se va, el nivel de la competencia va subiendo cada vez, hay que adaptarse, luchas contra varios factores en contra, uno la edad, que por más que hoy en día con los métodos de entrenamiento uno puede ir manteniendo el nivel deportivo por más tiempo, ¿no? Hace algunos años un atleta que pasara de 30 años era, bueno, ya es un anciano, hoy en día, bueno, yo sigo compitiendo, hace un mes cumplí 40 y todavía estoy aquí, bueno, ya estoy matemáticamente clasificado a los Juegos Olímpicos, pero al final es eso, pues es como un estigma que está ahí también, el tema de la edad, luego el tema de haber estado tanto tiempo activo y tanto tiempo compitiendo en esa categoría, eh, también es hasta cierto punto un peso, pues porque tienes que renovarte, siempre lo nuevo, lo fresco, lo diferente, sobre todo en un deporte subjetivo, genera un impacto mayor, entonces es como que, bueno, qué hacer para volver a impactar, para volver a estar en el top. Entonces al principio fue duro porque no estaba quedando entre los medallistas, no quedaba en el podio, me mantenía ahí, podía mantenerme en un buen nivel, estaba entre los 8 primeros, entre los 5 primeros, pero no lograba entrar al podio. Y fue un momento en el que a nivel por supuesto, en el ego pega, ¿no? Es como que dices, wow, ¿será que de verdad no voy a lograrlo? No puedo, ya se pasó el tiempo. Pero, pero empecé a entender que este camino era un camino distinto, era un camino de disfrutarlo, era un camino de ir a un evento y pensar, bueno, esta es la última vez que voy a ir al Open de París, que es un evento que he ganado en 6 ocasiones, voy a disfrutarlo al máximo, independientemente del resultado, es mi última vez en este escenario. Entonces comenzó a cambiar un poquito la percepción, los resultados se mejoraron un poco, tal vez en algunos no obtuve medallas, pero fui logrando los puntos que necesitaba para mantenerme en la posición de ranking para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y faltando 2 eventos para cerrar el ranking, ya matemáticamente los puntos me daban para clasificar. Entonces, me di cuenta que independientemente de los resultados de todo este periodo, de todo este año y medio de clasificación a los Juegos Olímpicos, eh, ha sido un periodo también de crecimiento, a pesar de tener toda una historia y de tener toda una trayectoria, ha sido un periodo de distinto, ¿no? De disfrutarlo de una manera diferente y de lograr el primer paso para un sueño que siempre he tenido, que es participar en los Juegos Olímpicos. Bueno, tienes ahora 2 preguntas, te voy a hacer la primera, que dice, ya va, uy, ajá. ¿Usted recurre a entrenamientos tradicionales? ¿Qué opina sobre dichos métodos? Esa es la primera pregunta y la otra te la hago luego que me contestes. Ok. Sí, sí, o sea, a ver, me imagino que tal vez la pregunta va un poquito relacionada dentro del karate. ¿Qué pasa con el karate? Que el karate, por ser una disciplina que no nació como un deporte, ¿no? No es como que hablemos del fútbol, el básquet. El karate nace como un arte de defensa, nace como un arte que le permitía a las personas en la isla de Okinawa defenderse de alguna manera, es un método de combate. En algún momento, bueno, al llegar a Japón y lograr estandarizarse y sistematizarse un poco, se convierte se dan esos primeros pasos para convertirse en un deporte, comienzan las primeras federaciones. Y bueno, ha ido creciendo en esa otra rama. Incluso creo que una de las cosas que al karate le dificultó tanto entrar a los Juegos Olímpicos es un poco esa raíz, ¿no? Como arte marcial,
porque hay muchas personas que practican el karate desde el punto de vista tradicional y para ellos el deporte es algo que no entra, ¿no?, dentro del karate. Entonces son detractores de que el karate llegue a las Olimpiadas. Y yo siempre lo decía, es como que tú pongas, vamos a poner el ejemplo tal vez del squash, que es un deporte que también ha buscado mucho lograr el cupo a unos Juegos Olímpicos. Todas las personas que practiquen squash, así sean de manera recreativa, les va a parecer chévere y les va a parecer bueno que el squash entre a los Juegos Olímpicos. No todos los practicantes de karate piensan que es bueno que el karate esté en los Juegos Olímpicos, porque dicen que eso no es karate, que eso no es la tradición, que eso no es realmente la esencia. Entonces eso es una guerra que tal vez le ha dado problemas al karate deportivo. Yo soy de la visión, yo me gusta el karate como arte, como tradición, como filosofía de vida, y yo soy de la visión de que las dos cosas pueden de alguna manera convivir, tanto el deporte la parte tradicional del karate. Y esa era una de las cosas también que decía mi maestro. En vez de ver las diferencias, ver cuáles son los puntos de unión. Y creo que eso es una filosofía también de vida que me gusta aplicar, ¿no? Ver en vez de las diferencias, ver en qué podemos coincidir para ser mejores. Entonces, con esa introducción, dentro del karate tradicional hay ciertos métodos de entrenamiento con algunas herramientas un poco rudimentarias que utilizaban para fortalecer en esa época, que hoy en día en algunos gimnasios las utilizan y creo que son muy válidas, ¿no? Porque al final es eso, es un entrenamiento también físico, un entrenamiento atlético con las herramientas que tenían en esa época y que eran de alguna manera hoy en día que se ha popularizado tanto estos sistemas de entrenamiento funcional que van hacia los movimientos del cuerpo. Ese tipo de entrenamientos tradicionales van muy alineados con eso. Entonces vemos cómo hay métodos de entrenamiento que van como hacia el movimiento natural, incluso algunos que imitan movimientos un poco de animales, ¿no? De buscar la fluidez del movimiento, de rangos de movimiento. Y muchos de esos entrenamientos tradicionales incorporaban eso, incorporaban métodos de peso tal vez para fortalecer, pero con movimientos del deporte o con movimientos de las técnicas del arte marcial, no digamos el deporte, sino el arte marcial. Y creo que hoy en día como base o como suplemento para el entrenamiento son muy válidas. No las uso de manera muy los uso un poco de manera esporádica, pero me gustaría aplicarlas más incluso. Antes de decirte la pregunta que nos deja aquí Sebastián, te estaba escuchando y nos contabas cuáles eran las cosas de la tradición y lo que tú has mejorado, lo que tú has sentido, lo que tú has adaptado para ti. Te hago la siguiente pregunta. Ahora tú eres maestro también, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Qué haces tú con tus alumnos distinto a lo que hacían contigo? O sea, ¿qué cosas dices tú? No, esto no lo voy a hacer con ellos porque a mí no me funcionó. Creo que de esta manera lo voy a hacer mejor. Creo que eso lo hemos hecho todos los profesores alguna vez. Recordar cómo nos enseñaron a nosotros y adaptarlo a lo que nosotros creemos que debemos hacer. Mira, creo que una de las cosas eh, que siento que me gusta más aplicar es ese tema del ejemplo. A mí me gusta mucho cuando voy a entrenar con mis alumnos, entrenar también, hacer. O sea, que me vean haciendo, que me vean sudando ahí con ellos, haciendo las cosas que les pido. De repente, por supuesto que tengo que dedicarle un tiempo de atención para ver y corregir, pero me gusta mucho el entrenamiento donde ellos también me vean hacer las cosas, ¿no? Incluso en algunas ocasiones hay uno de los instructores de mi escuela que también es competidor, él viene de tener buenos resultados en categorías juveniles y se está formando también como instructor, da la clase de los niños. Y una de las cosas que he hecho recientemente es, en el momento que yo voy a entrenar, decirle, mira, voy a entrenar y vente para la sesión que yo voy a hacer de entrenamiento. Y el entrenamiento no es dedicado a él, es lo que yo estoy haciendo, pero yo le digo, bueno, tú sígueme y haz lo que voy a hacer. Entonces, a ver, sé que en muchos momentos hay que explicar y dar, pero a mí me motivaba mucho eso, ver a otra persona que admiro, que admiraba, entrenando y haciendo y tratar de seguirlo y hacer las cosas, de ir buscando y de ir copiando esas cosas que iban haciendo. Y por supuesto,
preguntar mucho, ¿no? Yo siempre me gustaba mucho preguntar cuando tenía alguna duda. Entonces, siempre que hay alguna pregunta, siempre que hay alguna duda, trato de esforzarme en explicar bien y de hacerme entender con lo con lo que quiero transmitir. Ahorita dijiste, ya voy, Sebastián, te lo juro, pero ahorita dijiste que a ti te ha gustado siempre entrenar con la persona que admiras. ¿En qué momento te diste cuenta o volteaste la mirada y viste a esos niñitos viéndote a ti con ojos de admiración, que estoy segura que así es? Porque además te tienen ahí a ti enseñándoles, debe ser lo máximo. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta, oye, ahora el que están viendo es a mí? O sea, ¿qué sentiste en ese momento? Mira, siempre, por supuesto y cada vez que iban creciendo más también las redes sociales, empezar a recibir mensajes, correos de personas de todas partes del mundo, ¿no? Y decir que los videos, que aprendieron a hacer un kata con un video mío, que yo era su admiración, o que habían empezado a hacer karate viéndome o lo que sea, yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Hasta dónde puede de alguna manera influir y llegar, ¿no? Eh, Creo que uno de los recuerdos más bonitos y de los primeros recuerdos que tengo de ver ese impacto fue un campeonato nacional infantil que hubo en, en Táchira, en San Cristóbal, y yo viajé para hacer una exhibición. Y recuerdo que hice el kata de exhibición y luego fui a tratar de sentarme para estar un rato viendo el evento y no pude ver el evento. Era una foto tras otra y que le firmara la cinta a los niñitos y todos querían acercarse. Y claro, yo en un momento, o sea, dije, bueno, no voy a ver el evento, me senté ahí porque no le podía decir que no a ninguno, ¿no? Y en ese evento participaron como 300 chamos y bueno, pasé todo el día. Cuando llegué en la noche al hotel, yo decía, wow, qué bonito, ¿no? O sea, me sentía súper cansado. Me dolía aquí la mandíbula de estar así casi que por 5 o 6 horas sonriendo para cada foto. Eh, pero, pero lo disfruté muchísimo, ¿no? Y después de ahí, cada vez que iba a un evento, por supuesto, ya trataba de hacerlo más controlado, ¿no? Porque a veces era difícil. No me gusta eso, me pega muchísimo. No sé decirle que no a un niño que me pida una foto Claro, o un autógrafo en los eventos. Entonces, bueno, a veces teníamos que hacerlo en ciertos momentos para poder también ver algo del evento o pasar por ahí. claro. Entonces, mm, a ver, nunca he sido de sentirme, wow, mira, yo, cómo me piden fotos o autógrafos, sino más bien, qué bonito poder ser un ejemplo para esos niños. Entonces, me empecé a dar cuenta que es una responsabilidad muy grande porque Mm, eh, eres, eres un modelo a seguir. Entonces, digo, wow, tengo que darles un buen ejemplo, ¿no? Y tengo que servir de cosas positivas y de cosas buenas eh, claro. para aportar algo, ¿no? Para aportar algo bueno. Entonces, eso ha sido un compromiso y al mismo tiempo es una motivación para, para hacer las cosas bien. Para portarte bien. Así es, así es. Mira, ahora sí, porque Sebastián se va a poner bravo conmigo. Déjame decirte, ¿dónde está? Aquí está. Te dice, buenas tardes, Sensei Antonio. Una pregunta. ¿Cuál era el nombre del Sensei japonés que mencionó? Saludos desde Caracas. ¿Cómo está, Sebastián? El maestro se llama Yoshimi Inoue, se llamaba. Maestro, ahí lo puse de todas maneras en el chat. Mi maestro Ah, murió en el listo. 2000, sí, mi maestro murió en el 2015. Como decía, es la mayor influencia que he tenido dentro del karate, a pesar de que fue prácticamente en estos últimos años, ¿no? Yo lo conocía, a ver, sabía de él de hace mucho tiempo, pero tuve la oportunidad de entrenar por primera vez con él en el 2017, de conocerlo formalmente, de viajar a Japón para entrenar. Y a partir de ahí, bueno, viajé en muchas oportunidades, estuve muchas veces en Japón con él, muchas veces acompañándolo a él a dar seminarios en otros países. Y nuestro último encuentro fue en el Campeonato del Mundo en el 2014. Yo iba defendiendo el título mundial que había ganado 2010-2012 y en el 2014 fue un campeonato muy extraño porque llegué de alguna manera con, cuando me fui unos días antes a Europa para prepararme al evento, fue en Alemania y, Ujú. y no sé si fue el cambio de clima, total que me agarró una gripe
que físicamente me desgastó muchísimo. Prácticamente el día antes de la competencia no pude dormir, andaba con mucha tos y eso me mermó mucho mi condición, ¿no? Además de eso, tuve un sorteo muy complicado donde me tocaron el campeón y el subcampeón de Europa en las dos primeras rondas. Tuve que usar por estrategia mis mejores katanas y eso. Y ya cuando venía a los cuartos de final me tocaba con el de casa, un alemán que era un rival de cuidado, pero no era el más difícil. Y bueno, perdí en ese encuentro, ¿no? Entonces eso fue un golpe para mí muy difícil, muy duro. Eh, y me dejó como con una sensación un poquito extraña porque ese prácticamente era mi último campeonato mundial. Y mi maestro en ese momento me dijo, hasta aquí, ¿no? Ya este es el último, ahora hay que entrenar para que te conviertas en entrenador, en instructor. Y claro, yo tenía un evento, yo le dije, bueno, sí, yo cumplo con unos compromisos más que tengo con la federación, que era el Campeonato Panamericano del 2015 y listo. Y en mayo del 2015 él falleció, yo no lo volví a ver después de ese mundial en vivo. Y claro, me quedó eso, como que bueno, que él me había dicho que ya está ahí. Pero toda esa sensación de ese campeonato mundial había sido como que yo decía, wow, no puede ser que mi último mundial sea así, ¿no? Como de esa manera. Entonces ahí tuve que pelear mucho también contra esa última vivencia que tuve con él y lo que yo quería hacer, ¿no? El ir una vez más a un campeonato del mundo. Entonces, bueno, voy a ir a uno más, que era el del 2016, voy a ir a uno más y ya, hasta ahí. Fui, perdí la semifinal con Japón en un encuentro muy cerradito, pero me sentí muy satisfecho. Dije, wow, me sentí muy bien con mi actuación. Pero ¿qué pasó? Bueno, lo que conté antes, que en ese año nos anunciaron que el karate iba a los Juegos Olímpicos y bueno, aquí estoy todavía, no me he retirado y aquí sigo. Exacto, con el favor de Dios por muchos años más. Cuéntame una cosa. No, espérate, hay una pregunta aquí. Viste, ya iban a través de ponerse bravos conmigo. Te pregunta Carlos, ¿cuál es su kata favorito? Y si en algún momento tuvo la oportunidad de practicar otra línea de karate con uno de sus videos, aprendí kata seishin. ¿Lo dije bien? Seienchin. Eso, él te está diciendo, o sea, te está Ajá, preguntando si practicaste otra línea de karate y luego te comenta que con uno de tus videos sí, aprendió eso. sí. Mira, bueno, básicamente yo he practicado mi estilo de base, es un estilo que se llama Chito Ryu, es uno de los estilos principales de karate, pero también he tenido la oportunidad de hacer estilos que tienen ciertas similitudes. He practicado algunos katas del estilo Gojo Ryu y de un estilo que se llama Ryu Dai Ryu. Pero yo creo que dentro del karate es igual, va esa filosofía de que la idea es tratar de aprender un poco de todo, ¿no? Y de no ver tanto las diferencias, sino las cosas en las que tenemos puntos de unión. Y para mí el karate es karate, independientemente de los estilos, ¿no? Mi maestro decía que un suki, que es un golpe, ¿no? Es el nombre que se le da en japonés, es un suki en cualquier estilo de karate, ¿no? Entonces, al final es cómo manejar tu cuerpo y las diferencias de estilo son cosas particulares, ¿no? Tengo muy buenos amigos de otras escuelas, grandes maestros que me han permitido también aprender un poco con ellos y creo que tener esa amplitud y respetar todo es también algo importante. En cuanto al kata favorito, yo creo que tendría que decir que es un kata que se llama Super Impei, porque es el kata con el que gané los 2 títulos mundiales, o es el kata con el que más he ganado Mm. títulos importantes. Pero al final trato de que todos mis katas o mis formas sean, de alguna manera, tengan algo especial. Mira, te pregunta María Alexandra, ¿cuál fue y cuál es tu mayor inspiración para llegar a donde estás? Mira, yo creo que, bueno, he tenido muchas personas que han sido inspiración. Por supuesto que mi papá, de alguna manera, por ser ese primer maestro de manera informal y por ver su constancia, ¿no? Porque mi papá era de esos que él le encanta, bueno, todavía hoy en día practica karate y boxeo y es de los que llegaba a veces del trabajo y si no podía ir al gimnasio a hacer karate o a hacer boxeo, practicaba en la casa. Entonces, esa constancia fue algo que a mí me quedó muy, muy marcado de verlo. Luego también, por supuesto, mi mamá estuvo involucrada en la dirigencia deportiva y siempre fue una persona que yo vi que se empeñaba en que las cosas fueran justas y que se hicieran bien. Entonces eso también a mí me motivó muchísimo, o fue una gran lección
de su parte. Y por supuesto, bueno, en el camino he tenido grandes maestros, que cada uno de ellos me ha dado un poquito de lo que soy hoy en día, pero por supuesto que tendría que decir que el maestro Inoue como lo he dicho durante toda la charla, la mayor influencia. Y claro, por supuesto creciendo, vi atletas que quería seguir, campeones. Recuerdo un campeón, un francés, que fue 3 veces campeón del mundo, su nombre es Michael Milon. Eh, y para mí fue uno de los ídolos, ¿no? Cuando estaba creciendo en el karate. Un japonés también, que era su rival en esa época, su nombre es Ryo Kiabe, y hoy en día he tenido la oportunidad incluso de entrenar con él, de hacer cosas junto con él, tenemos una buena relación, y, y a veces parece mentira, ¿no? De ver muchos de esos grandes campeones que veía en cassette de VHS cuando estaba niño, y hoy en día tener buena relación con ellos, y incluso participar en seminarios, participar en comisiones dentro de la federación, junto con ellos. Parece increíble, ¿no? Cuando veo atrás y recuerdo que los veía en un video, y hoy decir que son mis amigos. Eso es bonito. Decía mi papá que era amante del béisbol y muchos años después se hizo amigo y él decía, logré hacerme amigo de mis héroes. Decía, o Sí. sea, tuve la bendición de hacerme amigo de mis héroes. Este, bueno, antes de hacerte yo la pregunta, María Alexandra vuelve a preguntar y te dice, ¿tienes una anécdota especial en una competencia? Algo que recordar. Eh, Oye, bueno, creo que me iría a una de las más recientes. Es que eh, los Juegos Panamericanos que se celebraron el año pasado en Lima, eh, cuando supe que mi esposa, cuando supimos que mi esposa estaba embarazada, y nos dieron la fecha, posible fecha, era justo el día que me tocaba competir en los Juegos Panamericanos. Entonces ese momento fue así como, wow, eh, qué casualidad, ¿no? Y bueno, al final mi hijo nació el 2 de agosto, fue un viernes, y el lunes siguiente yo estaba viajando a Lima para competir en los Juegos Panamericanos. El karate está desde la edición del 95 en los Juegos Panamericanos, pero luego de 3 ediciones, mi categoría específicamente del kata estuvo por fuera en 3 ediciones, ¿no? Entonces yo había participado en los Juegos del 2003, que fueron en Santo Domingo, incluso fui abanderado de Venezuela en esa delegación, logré la medalla de oro, y luego por 3 ediciones más no pude volver a ir a unos Juegos Panamericanos. Y pensé que más nunca iba a volver a ir, pues porque ya me iba a retirar. Tuve esta oportunidad nuevamente, y entonces, bueno, creo que ahí se mezclaron esas dos cosas, ¿no? El volver a ir a unos Juegos Panamericanos después de tanto tiempo, a defender un título después de 16 años, y que además fuese exactamente una semana después de que había nacido mi bebé. Entonces, poder dedicarle esa primera competencia después de haber nacido me motivó muchísimo, Claro. muchísimo para lograr esa medalla. Claro, qué belleza. Imagínate tú. Antes de ir a una pregunta que tienes aquí, hemos hablado de los Juegos Olímpicos y estaba pensando, ¿qué pasó el día que te enteraste, o no sé si ya lo sospechabas por todo lo que estaba ocurriendo, que no iban digamos, que este año no iban a hacer los Juegos Olímpicos, sino que lo pasaban para el año que viene? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pensaste? Eh, Bueno, nada, creo que fue era una decisión que se veía venir. Creo que es lo más sensato. Fíjate que estamos prácticamente a 3 días de lo que hubiese sido la fecha de la ceremonia de inauguración, y bueno, todavía la situación de la pandemia no se ha podido manejar, ¿no? Entonces en ese momento había mucha incertidumbre, porque por supuesto lo que representa mover unos Juegos Olímpicos de fecha Sí, implicaba muchísimas cosas, y tal vez eso es lo que mucha gente no entendía, ¿no? Decían, hay que suspenderlos, hay que cambiarlos, pero bueno, era una decisión que no era tampoco de tomarse así de un día para otro, eh,
pero sabíamos que podía venir. Creo que lo que más me asustaba era que la decisión fuera de suspender los juegos, de cancelarlos y pasar directamente a la siguiente edición, ¿no? Que no se celebrara esta edición de los juegos, pero también lo veía difícil, ¿no? Creo que Tokio como organizador iba a buscar una salida. Entonces, bueno, este año extra creo que era la decisión más sensata. Esperemos que las cosas se logren controlar, que mejore la situación. Básicamente lo difícil es las condiciones de entrenamiento, las competencias previas. Todavía quedan algunos cupos por definirse, que eso implica hacer eventos que tienen que hacerse a principios de año, no solamente la fecha de las Olimpiadas en julio. Entonces, son cosas que, bueno, que por supuesto a veces preocupan, pero hay que tratar de enfocarse en lo positivo, que es un tiempo extra más que tenemos para prepararnos y utilizar ese tiempo de la mejor manera posible. Claro, y estás entrenando en casa, supongo, ¿no? Sí, Digamos, para no sí, salir. sí. Estoy también entrenando en el dojo que tengo, la escuela que tengo, está Ujú, que en este momento está cerrada, no está funcionando. claro. También la estoy utilizando para hacer algunos de mis entrenamientos, ¿no? Al principio era difícil por el tema también que había de la complicación con el combustible, con la gasolina, y bueno, había Claro. y también utilizar un poquito de creatividad para entrenar en casa, pero sí, básicamente tratando de mantenerse activo y de no perder el tiempo para no tener que comenzar de cero en el momento que tengamos las condiciones ideales, pues. Claro, bueno, te voy a leer las dos preguntas que estamos aquí, ya faltan unos pocos minutos para finalizar, pero bueno, te voy a leer las preguntas que hace Carlos. La primera, todo su camino marcial se dedicó netamente a la rama del kata. Y la segunda, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades para nuestra arte en estos tiempos de pandemia? Vale, la primera, bueno, creo que al principio, bueno, cuando uno empieza a hacer karate, haces las dos cosas, ¿no? El kata y el combate. El karate digamos, es todo, ¿no? Es tanto kata como combate como el básico, ¿no? Que lo llamamos nosotros Kihon. Pero, por supuesto que en la rama deportiva se ha empezado a especializar cada vez más por este avance que ha tenido el deporte, ¿no? Entonces es muy difícil que tengas ese nivel para estar tal vez como representante de tu país en las dos categorías. Pero tuve la oportunidad de competir en combate también, en categorías juveniles, fui campeón panamericano en categorías juveniles, campeón nacional. Pero bueno, llegó un momento en el que me tocó pues tomar esa decisión de especializarme. Estaba teniendo mejores resultados y se me abrió una oportunidad de entrar a la selección en la categoría de kata y bueno, ahí comenzó esa especialización. En cuanto a las Bueno, debilidades que... Ajá, sí, ¿verdad? sí. No, no, sí, Sí, sigue. lo de las debilidades y fortalezas, bueno, yo creo que una debilidad es que, bueno, es un deporte, por más que sea, bueno, en la rama del kata es más fácil, pero es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, el practicar este deporte solos es complicado, ¿no? Para los que hacen combate, o incluso uno, ese ritmo de entrenamiento del dojo donde estás entrenando con tus compañeros hace falta. Pero de alguna manera Uy. la fortaleza mental, la concentración que te da esta disciplina es una gran herramienta. E incluso hoy en día se ha buscado creatividad para hacer competencias online, ¿no? En donde sobre todo para categorías juveniles, donde hacen sus katas, los graban, los envían y bueno, un panel de jueces va evaluándolos y ves que a veces lo hacen desde su casa, desde tal vez si tienen algún dojo donde poder ir. Entonces esto ha sido una herramienta de creatividad que ha ayudado muchísimo para seguir manteniendo la rama deportiva, sobre todo en los más pequeños, en los que están comenzando. Así es, todos nos hemos tenido que reinventar. Por último, Antonio, te decía cuando nos saludamos que estos encuentros los uso sobre todo para que ustedes, que ya tienen un camino recorrido, que ya han triunfado en todo lo que han hecho, le dejen un mensaje esperanzador a nuestros estudiantes. Sí, bueno, eso, creo que estamos viendo una situación que es difícil
y de alguna manera creo que en la vida, cuando uno está ante momentos difíciles, son los momentos que te ayudan a crecer, que te ayudan a salir más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que en mi experiencia en el deporte ha sido así, ¿no? Los momentos duros, los momentos difíciles son los que más me han ayudado o los que me han aportado mayor crecimiento. Entonces, es eso, esa es la visión que creo que podemos tener, que debemos tener, y por supuesto el entender, ¿no? Cómo esta situación de alguna manera nos hace ser más empáticos con los demás y entender cómo nuestras acciones también contribuyen a proteger a otros. Bueno, Antonio, de verdad, no hay palabras para agradecerte en medio de este palo de agua que está cayendo en Sí, Caracas, estos truenos que estamos escuchando, la luz hace así y uno empieza a temblar. Agradecerte este encuentro, de verdad ha sido increíble, estamos todos pendientes de ti, de tu carrera, siempre, yo siempre lo he estado, y bueno, seguiremos aplaudiendo tus triunfos porque sé que será así. muchísimas gracias y gracias a todos los estudiantes que estuvieron conectados y bueno, un gran abrazo de nuevo y gracias por recordarme estos tiempos de universidad. Gracias a ti y bueno, te volveré a molestar a lo mejor si volvemos a comenzar este semestre virtual para que tengas otro encuentro con mis estudiantes y poder seguir conversando y que ellos puedan disfrutar de toda tu carrera. De verdad, 1.000.000 de gracias. Allí los participantes te están dando las gracias por el Gracias. encuentro, te están deseando todo el éxito del mundo. Bueno, la bendición para el nené que por ahí está reclamando a su papá Sí, sí, sí. y todo lo bueno. Gracias, Sí, gracias, y gracias. todo Un lo bueno gran para abrazo. ti. Un gran Muchísimas abrazo. gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Esto estará puesto en el canal de YouTube de la escuela y en el mío personal. Dios los bendiga. Gracias.